¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a aprender a tocar una nueva canción. Entonces, como siempre al principio vamos a aprender los acordes, como siempre las posiciones, luego un poquito el orden de los acordes y ya por último tocar la canción. Entonces, el primer acorde, ¿cómo va a ser? Muy sencillito, el dedo 1 de la mano izquierda lo vamos a colocar en este caso en la sexta cuerda en el primer traste, ¿vale? Que en este caso es un fa. Y como siempre recordar el pulgar va a tocar la sexta, la cuarta o la quinta cuerda, ¿vale? Digamos que la zona del pulgar casi siempre es la sexta, la cuarta o la quinta, y el índice medio anular de la mano derecha, el índice es la tercera, el medio la segunda y el anular es la primera, ¿vale? Entonces retomamos. Dedo 1 de la mano izquierda, sexta cuerda, primer traste. El dedo 3 y 4 de la mano izquierda van a estar en el segundo traste. En este caso, el dedo 3 es la cuarta cuerda y el dedo 4 es la tercera, ¿vale? Como siempre es un poquito al revés. Y luego ya por último tendríamos el dedo 2 de la mano izquierda, que lo vamos a poner en la segunda cuerda en el primer traste. Y ya tocamos la sexta y luego desde la cuarta con el pulgar, la tercera, la segunda y la primera, ¿vale? Ese sería el primer acorde, ¿vale? Siguiente acorde que vamos a aprender, que ya hemos tocado previamente, sol mayor. En este caso sabemos que tenemos dos posiciones. Tenemos la posición sin cejilla, que es un poquito más cómoda, y luego tenemos la posición con cejilla, ¿vale? Que bueno, podríamos, incluso en la canción se puede ir alternando, al final son las mismas notas, pero bueno, cambia un poquito el orden y también un poco la altura de alguna de las notas. Entonces siempre variar, si queremos variar en la propia canción, aunque estemos tocando el mismo acorde, pues bueno, puede llegar a sonar un poco distinto, por lo menos un poquito de variedad. Entonces recordamos, sin cejilla, muy sencillito, el dedo 2 de la mano izquierda, sexta cuerda, tercer traste, luego el dedo 1 en la quinta cuerda, segundo traste, y ya por último el dedo 4 de la mano izquierda va a estar en la primera cuerda, tercer traste, ¿vale? Y luego el pulgar, como siempre, desde la sexta hacia abajo. Y luego índice medio anular, tercera, segunda y primera cuerda. Y luego, ¿cómo sería con cejilla? Pues es la misma posición que fa mayor, pero bajando dos trastes abajo. Es decir, el dedo 1 a mano izquierda, la cejilla en las 6 cuerdas en el tercer traste, y luego ya por último el dedo 3 y 4 quinto traste, dedo 3 quinta cuerda y dedo 4 cuarta, y ya por último el dedo 2 de la mano izquierda lo vamos a tener en el cuarto traste, en este caso en la tercera cuerda. Y pulgar, como siempre, tocamos las 6 cuerdas, ¿vale? Ese sería el segundo acorde. Luego, siguiente acorde vamos a tocar, mi menor, muy sencillito. ¿Vale? Se toca las 6 cuerdas y nada, el dedo 2 y 3 de la mano izquierda en el segundo traste, el dedo 2 en la quinta cuerda, el dedo 3 en la cuarta. ¿Vale? Ese es muy sencillito. Luego vamos a tocar la mayor con séptima, que sería como la mayor, pero añadiéndole el sol. Entonces, se puede hacer con muchas posiciones. En este caso vamos a ver dos. Una posición sería poner la mayor. Recordamos que es el dedo 2, 3 y 4 en la mano izquierda en el segundo traste, el dedo 2 en la cuarta cuerda, el dedo 3 en la tercera y el dedo 4 en la segunda. Pues si tenemos la mayor y quitamos el dedo 3 y lo dejamos al aire, pues ya ahí estaríamos metiendo el sol. Otra opción que tenemos es coger cejilla, en este caso, hasta la cuarta cuerda y meterle el dedo en el segundo traste y meterle el dedo 2, en este caso, en la primera cuerda, tercer traste. ¿Vale? En este caso el sol sería un poquito más agudo y lo estaríamos metiendo en la primera cuerda. Y luego ya continuamos con re menor con séptima, que es muy sencillito, que es, en este caso vamos a poner, pues nada, el dedo 2 de la mano izquierda va a estar en el segundo traste, tercera cuerda, el pulgar toca desde la cuarta hacia abajo, y luego ya cejilla con el dedo 1 de la mano izquierda, hasta la segunda, tercera cuerda, mínimo hasta la segunda, hay gente que puede meter hasta la tercera. Y nada, primer traste con la cejilla en el dedo 1 de la mano izquierda, primera y segunda cuerda. ¿Vale? Bien. Y luego ya por último vamos a tener do mayor, pero vamos a meter la séptima. ¿Vale? Que en este caso sería simplemente como do mayor, que do mayor recordamos rápidamente, en este caso el dedo 3 de la mano izquierda, quinta cuerda, tercer traste,
el dedo 2 de la mano izquierda, segundo traste, cuarta cuerda, y ya por último el dedo 1 de la mano izquierda, primer traste, segunda cuerda. Y si le metemos la séptima, que en este caso es el si, pues a esa posición le añadimos muy sencillo, que además viene muy fácil. Ponemos el dedo 4 de la mano izquierda, cae literalmente, en este caso en el tercer traste de la tercera cuerda. ¿Vale? Entonces serían los acordes. Entonces vamos a probar ahora con la canción para ver cómo sería. ¿Vale? En este caso el orden, bueno, de todas formas lo vais a tener en el PDF para practicar, pero bueno, primero con Fa, Sol, Mi menor, La mayor, que le mete la séptima, luego el Re menor con séptima, Sol mayor y Do, ¿vale? Que también luego le mete la séptima. Para dejarle un poquito en suspense, ¿vale? Entonces continuamos. En este caso va a ser Do mayor, Re menor con séptima y Do. Puede ser que aún no sueñe con alguien que ni siquiera he conocido. No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, te diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mis 50 y ahora todo me sabe mejor. Vale, y ahora vendría un poquito lo que viene siendo el estribillo. El estribillo es primero Fa, Sol mayor, Mi menor y La mayor con séptima. Luego Re menor con séptima, baja Sol mayor, Do y luego le mete la séptima Do. Vale, ese sería un poquito el estribillo. Entonces vamos a ver cómo sonaría. Y ese sería un poquito el estribillo, lo repite dos veces, ¿vale? Entonces nada, Fa, Sol mayor, Mi, La mayor con séptima y luego Re menor, Sol mayor, termina en Do mayor y luego para dejarle con un poquito de como suspense, mete la séptima y luego vuelve a retomar. ¿Vale? Entonces ya continuaría, digamos, el segundo verso. Digamos que es como el verso 2, que nada, bueno, eso es con los mismos acordes, digamos en distinta disposición. Pues nada, primero con Re menor con séptima, luego al Sol, baja Mi menor y de Mi menor a Do, vuelve a Re menor con séptima, luego Sol mayor, Do mayor y con Sol, ¿vale? Y lo repite. Y ahora ya volvemos otra vez al estribillo.
Recordar Fa, Sol mayor, Mi menor y La mayor con Sol. ¿Vale? Digamos que termina con la misma disposición de acordes que la intro, es exactamente la misma y con esa es con la que termina, ¿vale? Entonces, como siempre os digo, primero, aprenderse los acordes, digamos un poco la posición de las manos, etcétera. También si podéis aprenderos, si un acorde, por ejemplo, Sol mayor, sí, pues hay varias posiciones, ¿no? Cada acorde tiene varias posiciones. Pues si nos aprendemos varias posiciones, siempre dentro de la canción, como los acordes se van repitiendo, el hecho de poder cambiar siempre, digamos que bueno, da un poquito de variedad. Pero bueno, lo primero de todo es la disposición y luego vais a tener en el PDF, ya sabéis, con los colores vais a ver muy bien cuando cambia de un acorde a otro, ¿vale? Que eso es lo primero, antes de meter ritmo o de, bueno, digamos, jugar un poquito con, pues ya sea la mano derecha, la mano izquierda, algún ritmo que no tiene que ser ni porque el que hago yo ni el mismo de la canción. Cada uno tiene que hacer el que le guste y sobre todo jugar con ello. Pero antes de eso siempre, bueno, tienes que ver un poquito los acordes y tener cierta fluidez para cambiar de uno a otro. Una vez que tengas eso ya, jugar es disfrutar y luego también le podéis meter, digamos, notas de adorno y demás, pero bueno, se le viene más adelante y sí, bueno, saber un poquito la escala en la que está la canción y demás. Entonces, lo primero de todo, acordes. Nos aprendemos la posición. Segundo, nos aprendemos cuando cambia de uno a otro. Y ya tercero, lo último, eso siempre, si podéis, practicar, ya sea con el vídeo o ya sea con la canción de fondo y con el PDF delante, sabéis que lo vais a tener ahí en la página, para que lo tengáis mejor y podáis seguir y saber un poco al principio de todo cuando cambia, que luego ya va a ser un poquito más intuitivo y no vais a tener que estar mirando todo el rato la letra con los acordes y demás. Pero al principio sí que ayuda mucho. Así que nada, practicad mucho, ya sabéis, cualquier cosa, duda o comentario, ahí lo tenéis para escribir. Y nada, espero que lo disfrutéis, practicar mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.